Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de octavo año. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y vamos a continuar conversando sobre todo lo que estamos viendo en las últimas clases de las células, etcétera. Así que espero que contar con su participación. Primero, como es de costumbre, vamos a registrar la respectiva asistencia del día de hoy, para lo cual les pido que al ver su nombre, obviamente, desactiven momentáneamente su micrófono y puedan decir presente. Entonces, vamos por favor. Ayuquina, Presente, licenciado. gracias. Casagallo, ahorita entró Hernán. Hernán, Cruz, Presente, licenciado. Meneses, Presente. Morales, Presente, licenciado. Ramírez, Presente, licenciado. gracias. Presente, licenciado. Listo, jóvenes, continuemos. Perfecto. Buenos días, licenciado. Buenos días, ya le tengo en asistencia, no se preocupe. Gracias. Entonces vamos sobre las presentaciones de octavo de educación básica. Ya. Perfecto, jóvenes. Listo, jóvenes. Bueno, lo que habíamos estado conversando las anteriores clases, la anterior clase para ser más específico, es sobre las células. Habíamos visto y nos habíamos preguntado si todas las células son iguales. Y bueno, la respuesta era que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se podían clasificar gracias a diferentes factores. ¿Y cuáles son los factores que te ayudaban a determinar si una célula es igual? Primero, la apariencia física, ¿no es cierto? ¿Cómo son? Por ejemplo, en el caso de las procariotas, son células alargadas, mientras que en las eucariotas son células obviamente circulares. Su tamaño. Las células eucariotas, al tener en su interior una serie de organelos celulares, y es mucho más compleja que la célula procariota, va a necesitar un mayor tamaño para poder albergar todos los organelos celulares. Por lo tanto, las células eucariotas son un poco más grandes que las células procariotas. Su tamaño. Su tamaño, como lo que habíamos dicho, obviamente es un poco más grande de la eucariota, e internamente por su complejidad. Al presentar más organelos celulares, como podemos ver nosotros en la imagen que me encuentro señalando, obviamente la célula eucariota va a ser más compleja, la eucariota, ¿no? Mientras que la célula procariota, al tener solo su ADN disperso en el citoplasma, va a ser menos compleja. Acá a la derecha tenemos unos ejemplos de cómo se diferencian las células en función de su apariencia física. Por ejemplo, aquí tenemos una célula circular, que es una célula indiferenciada, otra célula indiferenciada, pero miren cómo cambia su forma, es decir, es irregular. De esto se pueden dividir en glóbulos blancos, glóbulos rojos, neuronas que cambian completamente su estructura, oligodendrocitos y astrocitos, ¿sí? Entonces, no todas las células son iguales. Habíamos también conversado sobre el grado de complejidad, que era la segunda forma de clasificación de las células. Recuerden, la primera parte de una pregunta es si todas las células son iguales, y la segunda es si, en el caso, las... Jóvenes, me dicen que se me escucha muy bajito. ¿Alguien me confirma? Sí, licenciado, se te escucha muy bajo. No, licenciado. No, licenciado. Parece que es su celular, por favor. Continuando con la clase, jóvenes, entonces habíamos hablado que la siguiente forma de la clasificación de las células es gracias a su grado de complejidad. ¿A qué me refiero a su grado de complejidad?
El grado de complejidad quiere decir que como a la interna está constituido por organelos celulares, ¿sí? Como nos dice en esta parte del escrito, el criterio principal de clasificación de las células se basa en la presencia o ausencia del núcleo celular. Habíamos hablado que las células procariotas no tienen una membrana celular específica, como podemos ver en el gráfico. Todo su nucleoide, o DNA o ADN, como ustedes quieran llamarlo, que es el material genético. ¿Sí? El material genético se encuentra regado en el citoplasma, es decir, se encuentra en toda esta parte que estoy señalándole, ahí se encuentra el material genético. Ya vamos a ver la diferencia con la eucariota. Otra de las características por el grado de complejidad es de que, por ejemplo, las procariotas aparecen hace 3.500 millones de años. Se adaptan a todos los hábitats. Eso quiere decir de que pueden vivir en ausencia de luz, en ausencia de agua, se alimentan de metano, ¿sí? Y tienen la capacidad de vivir a temperaturas y presiones súper altas. Es decir, de que estas células tienen características para sobrevivir en condiciones inhóspitas. Estas se pueden dividir en dos, en bacterias y en cianobacterias. Aquí está la parte importante, jóvenes. No poseen un grupo definido por ausencia de la membrana nuclear y otras membranas internas. Entonces, no se olviden, las células procariotas no poseen una membrana nuclear. Es decir, que su DNA o ADN se encuentra regado en el citoplasma. Ahora vamos a ver la diferencia con las células. Bueno, veamos algunas características más. Las células procariotas también tienen una pared celular. Como podemos ver acá abajo, estoy señalando, también tienen una pared celular. ¿Cuál es la función de la pared celular? Que se las proteja del medio. Es decir, de que no permita que el medio pueda dañar a las células, por ejemplo. O sino que un ente externo pueda ingresar y contaminar a las células. También posee una membrana celular y citoplasma donde se encuentran alojadas pocas estructuras celulares como los ribosomas. Como podemos ver aquí, la membrana plasmática o membrana celular es aquella que permite la entrada y salida de nutrientes de la célula. ¿Sí? Es decir, de que esta permita de que pueda la célula botar los desechos o que pueda ingresar desechos para poder alimentarse. Aunque también hay algunas células procariotas que son autótrofas, que quiere decir que producen su propio alimento, pero sin embargo necesitan eliminar, ¿sí? Necesitan sacar los desechos de las células. Como habíamos hablado que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, es decir, que en toda esta parte de aquí sí se encuentra el material genético. Como habíamos conversado también, viven en ambientes externos y que se alimentan de metano. El metano es producto de la descomposición de los alimentos. El metano es un gas. Se puede quemar el metano. De hecho, si ustedes se van a Zambisa y prenden un fósforo, puede prenderse alguna parte de las basuras. Es un gas producto de la descomposición. Entonces, obviamente, para que las células procariotas puedan comer metano, ¿sí? Puedan alimentarse de metano, tienen que ayudar a descomponer la materia para que se produzca metano. Entonces son unas buenas fuentes de descomposición de los productos alimenticios y desechos orgánicos generalmente. Sí, entonces bastante interesante. Aquí les puse una imagen de cómo es una célula procariota. Entonces vamos a ver por qué está compuesta la célula procariota y cuáles son las funciones de cada uno de los organelos que la conforman. Las células procariotas, al igual que las eucariotas, tienen ribosomas. ¿Qué ocurre en los ribosomas? Se crean las proteínas, que son unas sustancias muy importantes para la producción de energía de las células procariotas. También tiene una pared celular. Es una envoltura gruesa y rígida que está formada por azúcares y proteínas que protege a la célula de agentes externos, ¿sí? Es decir, de que, por ejemplo, un virus pueda inyectar a la célula y pueda contaminarla. Entonces, la pared celular es como la corteza de una naranja, ¿sí? Vamos a imaginarnos así. Ojo en esto, jóvenes. A diferencia de la eucariota, la procariota tiene un nucleoide, que se encuentra el material hereditario gracias a las cadenas celulares, cadenas circulares de ADN, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de aquí que ustedes ven aquí, este hilo que estoy señalando, este es el nucleoide, ¿sí?
Entonces aquí se encuentra el ADN, que son cadenas largas, circulares. También posee una membrana plasmática. La membrana plasmática es aquella que se encuentra adentro de la pared celular. Es esta media amarilla clara, ¿sí ven? Esta de aquí. Se sitúa dentro de la pared y separa el contenido de la célula con el ambiente. Contiene proteínas que intervienen en el metabolismo celular y en la duplicación del material genético. Además, controla, esto es lo importante, el movimiento de las sustancias dentro y fuera de las células. Estas células procariotas también tienen unos pilis o pelitos, acuérdense de los pelitos, que son estructuras de pequeños pelos más cortas y finas que los flagelos que le ayudan a moverse a la célula. Es decir, estos pelitos van a moverse. Y como generalmente estas células se encuentran en lugares acuáticos, estos pelitos le van a ayudar a que se puedan trasladar. Y los flagelos son prolongaciones del citoplasma en forma de látigo que permiten que se muevan. Es decir, esto es como una colita que tienen las células procariotas y les va a ayudar a nadar o moverse en los diferentes medios. Ahora vamos a hablar de las eucariotas. Todavía seguimos en la clasificación por el grado de complejidad. ¿Qué son las células procariotas? Las células procariotas primero es importante porque aparecen hace 1500 millones de años. Quiere decir de que están mucho tiempo después que aparecieron las células procariotas. Ustedes entenderán entonces por qué las procariotas se alimentan de metano. Porque en un primer momento la atmósfera de la Tierra estaba llena de metano, de azufre, poca cantidad de oxígeno, porque obviamente estaban en el proceso evolutivo, ¿no es cierto? Mucho antes de que existan los dinosaurios. Pero después, hace 1500 millones de años, donde ya tenías una atmósfera terrestre, ya tenías oxígeno, se dio la oportunidad de que existan nuevas células, en este caso las eucariotas, y que puedan ayudar o que puedan ser más complejas. Miren, posee una estructura más compleja y también posee un mayor tamaño que las procariotas. También la característica es que realizan de forma más eficiente los procesos de admisión, es decir, de los que entran a la célula los nutrientes, y de desecho, es decir, la salida de nutrientes de la célula que ya no son útiles para la misma. Se caracterizan por tener esto es lo más importante, jóvenes, se caracterizan por tener el material genético dentro de una membrana nuclear. ¿Se acuerdan que la procariota tenía regado el material genético en el citoplasma? ¿Sí se acuerdan? Miren, la eucariota lo tiene aquí, en este circulito que está cortado. Si ven acá adentro lo que estoy señalando, estas cadenas es el ADN, es decir, de que aquí adentro del núcleo, ya no regado en el citoplasma, sino específicamente dentro del núcleo, se encuentra el ADN y por lo tanto se encuentra el material genético encapsulado en un lugar específico. Además, la característica es de que cuenta con organelos celulares como por ejemplo las mitocondrias, poseen los microtubos, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, a diferencia de la célula procariota que tenía menos organelos celulares. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas, ¿ok? Eso era una forma de la nutrición. La una era por apariencia física, que es lo que veíamos, ¿no es cierto? La segunda es por el grado de complejidad, es decir, de que qué tan complejo está organizado. Su ADN está dentro del núcleo, no está dentro del núcleo, tiene organelos celulares, no tiene organelos celulares, cómo se alimentan, cómo absorben nutrientes y cómo extraen nutrientes. Eso es el grado de complejidad. Ahora vamos a ver una tercera clasificación. La tercera clasificación de las células es según la forma de la nutrición. ¿Qué quiero decir esto? Cómo se alimentan, ¿no es cierto? Cómo obtienen su energía. Entonces, para poder identificar a las células, para obtener energía y nutrir, se requieren incorporar sustancias del exterior, es decir, de que necesitan de otro ser, ¿no es cierto? O de otra forma para poder alimentarse. Según la forma de la nutrición, se van a dividir en dos grandes grupos. Las células autótrofas, ¿sí? Ya voy a decirles qué es, y las células heterótrofas. ¿Qué son las células autótrofas? Fabrican sus propios alimentos a partir de la fotosíntesis. ¿Alguien puede decirme un ser vivo que conocemos muchísimo que sintetiza su alimento a partir de la fotosíntesis? Es decir, de la luz del sol. ¿Alguien tiene alguna idea? No.
Ya, por ejemplo, un ejemplo de una pequeña cantidad de alimento producido, porque también lo absorben por la tierra, por ejemplo, es de las plantas. Las plantas ocupan la luz solar gracias a sus cloroplastos, tienen la finalidad de transformar la luz solar y sintetizar la glucosa que les sirve para la energía. Pasa igualito con las células autótrofas. Fabrican sus propios alimentos a partir de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis, jóvenes? La fotosíntesis es la presencia de la luz solar, ¿sí? La luz solar le ayuda a que se pueda producir en sus diferentes organelos celulares, ayudan a producir energía, ¿sí? Ayudan a sintetizar la energía. Por eso no necesitan incorporar sustancias alimenticias de otros seres vivos. Entonces, miren, aquí tenemos la luz, ¿sí? La luz solar, por ejemplo. Golpea en este cloroplasto, ¿sí? El dióxido de carbono, aguas y sales minerales que están en el ambiente, por ejemplo, expulsan oxígeno, pero sin embargo, los compuestos orgánicos sencillos le ayudan a que se pueda producir energía, ¿sí? Entonces, miren, luz en los cloroplastos expulsa el oxígeno, que es lo que producen las plantas. En otros organelos celulares se produce la energía, que es lo que necesita la planta, ¿sí? Y las células heterótrofas deben obtener sustancias nutritivas de otros seres vivos, ya que no pueden fabricar su propio alimento. Es decir, jóvenes necesitan alimentarse de otros seres vivos, ¿sí? Independientemente del tamaño, de la forma de estos seres vivos, de los que se alimentan, necesitan de otras fuentes de energía viva para poder subsistir. Es decir, de que también se alimentan las células a nivel microcelular. Entonces, miren lo que sucede. El alimento ingresa, ¿sí? Es sintetizado adentro de los diferentes organelos de la planta, perdón, de la célula, y producen energía. Y como desecho, obviamente, tienen dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Entonces, dentro de la clasificación, también tenemos de cómo se alimentan. Autótrofas, que producen su propio alimento, y heterótrofas, que necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Hemos visto hasta ahora tres, ¿no es cierto? Por su apariencia física. Habíamos hecho la pregunta, ¿todas las células son iguales? Y habíamos contestado que no, ¿no es cierto? Por su tamaño, por su forma, etc. La segunda es por su grado de complejidad. El grado de complejidad es la presencia o ausencia de ADN en una membrana nuclear, también es la presencia o ausencia de diferentes organelos celulares y la característica qué tan fácil o difícil pueden nutrirse. Y la tercera clasificación es según las formas de la nutrición. Las formas de nutrición teníamos dos, autótrofas y heterótrofas, ¿no es cierto? Entonces miren cómo se van nutriendo las diferentes células. Y tenemos también las células según su tamaño y su forma. El tamaño de las células está condicionado por las necesidades de la alimentación y la eliminación de desechos. Así las células pueden ser microscópicas, como las de las bacterias, súper pequeñas, ¿no es cierto? Y macroscópicas, como por ejemplo la yema del huevo de la gallina. El huevo de la gallina es un ejemplo clarísimo de una forma de célula. La forma de las células es muy variada y depende de las condiciones como la tensión superficial, la viscosidad del citoplasma, y consiste de la membrana. Por su forma, las células pueden ser aplanadas, alargadas, poligonales y irregulares. Entonces, según la forma, ¿sí? También se puede clasificar a las células. O sea, pueden ser las células de una forma definida, como habíamos visto en la primera diapositiva, o pueden tener una forma de sol. Sí, voy a ponerles ya. Para no... Aquí está. Entonces, miren, pueden tener una forma circular, una forma que no tenga una característica uniforme. Pueden tener la forma de una neurona, miren, que es bastante compleja, ¿no es cierto? También pueden tener la forma de un astrocito. Miren cómo tienen las diferentes ramificaciones. O también puede ser la forma de un oligodendrocito. Miren cómo tienen las diferentes formas. Entonces, según su forma, también se pueden clasificar. O según su tamaño, que ya habíamos visto que los eucariotas son obviamente más grandes por la complejidad y la cantidad de organelos que tienen adentro que las células procariotas. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de las formas de las células. Las formas de las células es interesante ya que te permite saber y te permite clasificarlas también según sus características.
Por lo tanto, tenemos células aplanadas. ¿Qué quiere decir? De que son planas, ¿no es cierto? Tienen el parecido a las baldosas y su función es recubrir los órganos. Por esta razón son abundantes en la piel y en los tejidos de revestimiento interno como la de los pulmones. Entonces, miren cómo han sido estas formas de células aplanadas. Como una baldosa que te ayudan a recubrir los órganos internos como los pulmones. Sí, tienen una función protectora. En cambio, las células alargadas, que como podemos ver nosotros aquí, sí se pueden fijar que tienen bastantes largas, son bastantes largas. Y alguien me puede decir, ¿a qué le recuerda esta forma alargada de estas células? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En dónde encontramos este tipo de células así alargadas y unidas? El glóbulo rojo. No, los glóbulos rojos es una célula uniforme. En cambio, estas células alargadas, no sé si ustedes se pueden fijar cuando la mamita ha cortado la carne de la res, la carne de la vaca, tienen así una forma bastante larga. Entonces, las células alargadas están presentes en el tejido muscular y también en el tejido nervioso. Entonces, por eso tienen la posibilidad de los músculos contraerse y extraerse, porque tienen esta forma alargada. Y también tenemos las células poligonales, que son de los vegetales. Estas, en cambio, tienen formas geométricas, ¿sí ven? Ya que en estas les permite tener un espacio entre ellas y otorgar diferentes características. También tenemos las fórmulas irregulares o protiliformes, que, como ustedes pueden ver en el gráfico, no tienen una estructura definida y se modifican de acuerdo al medio en el que se encuentran. Por ejemplo, como una ameba. Miren cómo no tiene una forma definida. Y finalmente tenemos las células esféricas, que son pequeñas y tienen una forma de disco. Generalmente suelen estar en líquidos, como por ejemplo en el agua, la sangre, la savia de las plantas. Y también pueden estar en algunas algas, protozoarios, bacterias, y también están en función de la forma en la que se encuentran. Entonces son generalmente esféricas, regularmente esféricas. Recordemos, tenemos aplanadas que sirven para protegernos, ¿cierto? Para proteger los órganos internos. Las células alargadas, que pueden servir que sirven de hecho como parte de los músculos. Las células poligonales, que son características de las plantas y te ayudan a darle protección y rigidez a las plantas. Las células irregulares, que se adaptan al medio en el que se encuentren, por ejemplo, las amebas. Y las células esféricas, que generalmente suelen estar en los líquidos como el agua y la sangre y la savia de las plantas. ¿Sí? Entonces tenemos alargadas, poligonales, esféricas, irregulares y alargadas. Entonces aquí está su debercito, pero antes del debercito vamos a ver otras imágenes, ¿ya? Ya, mientras, hasta eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No me puede poner para tomar captura. Claro, igual las diapositivas tú sabes de que se encuentran en el Classroom, ya están hasta aquí, hasta este día están en el Classroom. Pero yo le voy a poner si usted desea. Ya les... A ver, de aquí, de esta diapositiva. Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, acá. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya nos quedan 10 minutitos. Ya, miren, aquí les traje una célula procariota. ¿Cuáles son las partes de la célula procariota? Tenemos el flagelo, que habíamos hablado que es la extensión de la del citoplasma y que le ayuda al movimiento celular. Miren, aquí tenemos los pilis, ¿sí? Miren cómo son los pilis, que son unos pelitos que le ayudan a moverse. La cápsula, la pared celular que le permite conectarse con el medio, la membrana plasmática, que es lo que se encuentra dentro del fluido, los citoplasmas, el ADN disperso por el citoplasma, algunos ribosomas, que son los encargados de la producción de las proteínas, como habíamos visto, y los diferentes plásmidos. Y les quiero mostrar lo siguiente. Células procariotas en el microscopio. Vamos a ver unas células procariotas. Miren, esto de aquí, jóvenes,
¿Ustedes qué creen que es? ¿Una célula eucariota o una célula procariota? Procariota, ¿Por qué es una célula procariota? porque tiene núcleo. ¿Y las que tienen núcleo eran procariotas o eucariotas? Eucariotas. Eucariotas. Sí, ¿no es Porque cierto? las procariotas tienen el núcleo disperso. Así es. No Entonces, tienen un núcleo definido. así es. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí donde yo estoy señalando, este es el núcleo definido de la célula eucariota. Vamos a ver otra imagen. Miren, aquí se nota claramente el núcleo. Es decir, de que aquí adentro se encuentra el ADN. Entonces, miren cómo se puede ver. Todas tienen un núcleo definido, ¿no es cierto? Todas tienen un núcleo definido. Ahora vamos a ver una procariota. ¿Alguien me puede decir si esta es una célula procariota o eucariota? Eucariota. Eucariota. ¿Quién dijo eucariota? Y, Porque no tiene núcleo. exacto, es una No tiene un procariota. núcleo definido. Procariota, no tiene un núcleo definido. Es decir, de que su material celular se va a encontrar Está disperso disperso. aquí adentro en el ADN. Ajá. Entonces, bastante interesante como se puede ver. Perfecto, jóvenes. Eso quería mostrarles. Entonces, ahora finalmente vamos a ver el deber que tenemos para la siguiente clase. Entonces, aquí está su deber. Entonces, ¿qué es lo que usted va a tener que hacer? Va a tener que completar las células que corresponden a la siguiente imagen. Entonces, ¿qué tipo de célula es la de acá? ¿Qué tipo de célula es la de acá? ¿Y qué tipo de célula corresponde a esta imagen de acá? Aquí yo les puedo ayudar con esta, por ejemplo. Esta es una célula alargada, ¿no es cierto? ¿Sí? Una célula alargada. O también podría ser esta de acá una célula alargada porque está formando parte de un músculo, ¿no es cierto? De un tejido muscular. Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta. ¿Qué tipo de célula es la primera? ¿Qué tipo de célula es la segunda? ¿Y qué tipo de célula es la tercera? Lo segundo es de que quiero que grafiquen la célula eucariota y procariota con cada una de sus partes y realicen un cuadro comparativo entre las diferencias estructurales de cada una de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, les puede servir bastante este gráfico que les puse acá, porque aquí tenemos la célula eucariota, tenemos la célula procariota y vamos viendo qué diferencia tiene. Pero sin embargo, la célula eucariota va a tener más partes que la procariota. Y eso quiero que ustedes me digan qué es la que tiene y cuál es la que no tiene. ¿Qué organelo celular tiene y qué organelo celular no tiene? Es un deber bastante cortito. Estoy seguro que de otras materias ya tienen también deberes y por eso no quiero mandarles muchos deberes. Ajá. Dicen hasta cuándo toca entregar este deber. ¿Les parece si les pongo de fecha hasta el siguiente jueves? ¿Sí? Ya, perfecto. Licenciado. Ya. Entonces con eso van a tener el tiempo, perdón, suficiente para poder entregar los deberes. ¿Sí? Entonces, chicos. Licenciado. Tengo una consulta, ¿le podemos entregar, si hacemos hoy, podemos entregar hoy mismo? Sí, ahorita voy a subir la opción al Classroom para que si usted desea, pues subirlo ahorita. La fecha de entrega del anterior deber es hasta hoy, ¿verdad? Sí. Igual ya están en Claro. Sí. Entonces, si no hay preguntas, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Sí, dime. Disculpe por si acaso si le llegan mis deberes. Sí, vi tus deberes. Ajá. Revisemos si quieren el Classroom rápidamente, ¿ya? Entonces, dejemos de proyectar esto. Ya, entonces, por ejemplo, la carátula, tengo que ya me han entregado 4 personas, ¿sí? Y 3 todavía no lo hacen. Los niveles de organización de los seres vivos, ya tengo entregado 6 personas y todavía uno no lo hace. Sin embargo, vi que una persona se había equivocado y había subido su deber aquí, miren, al tablón. No se sube al tablón, se va acá a trabajo en clase, se va a la parte de la carátula, le da clic en la carátula y aquí sube. Sí, aquí le da la opción de subir. No ¿Se puede ver los nombres que nomás están ahí? Ya entregaron. Por supuesto, ahí están. ¿Ya?
Y también tenemos esta de acá que han entregado casi todos. Ahí están los nombres. ¿Sí? Entonces, ya voy a subirles en este momento la opción para que puedan subir los deberes, ¿ya? Entonces, jóvenes, habíamos visto cómo las células se pueden clasificar según su grado de complejidad, según sus formas y según su nutrición. El grado de complejidad era gracias a la presencia o ausencia de las membranas plasmáticas, perdón, de la membrana celular, que te ayuda a alojar el ADN. ¿Sí? También por la cantidad de organelos celulares que tenían internamente. Segundo, teníamos por su forma de nutrición que se dividía en autótrofas y heterótrofas. ¿Qué quiere decir autótrofas? Que producen su propio alimento a partir de la luz solar o fotosíntesis. Y heterótrofas que necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Y tercero, por su tamaño y forma. Es decir, de que las eucariotas obviamente van a ser más grandes porque son más complejas y también porque tienen formas esféricas, no definidas y helicoidales, etcétera, que habíamos visto, ¿no? Entonces así se puede clasificar las células. Por favor, revisen las diapositivas, realicen las actividades en clase y hasta ahí quedamos la clase del día de hoy. Hasta luego, licenciado. Luego.